talking shit about me, bitch, you think I really care? I've been grinding hard for all this shit, now you wanna compare? Music, TV go, never quit, fuck your bitch. If you wanna hear next other money, this music is. No, I better run, little fucker. Get on my way, motherfucker. I'm coming for the #1 spot. Cause I can make this shit feel like a gunshot. Gunshot, 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 gunshot. Cause I can make this shit blow up like a gunshot. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Recording in progress. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y Canal 11 en Huancayo, también a nivel internacional por Virtual Televisión, siempre con lo último del panorama latinoamericano y mundial, camino a lo que va a ser nuestra próxima distinción honoris causa a realizarse aquí en la ciudad de Lima y con la participación pues de personalidades importantes a nivel de América Latina. Y hoy precisamente tenemos a una quizás de las personalidades más importantes de la política latinoamericana del siglo XX y, ¿por qué no, del siglo XXI también? Pero más trascendente, naturalmente, cuando ustedes ya recuerden todos aquellos pasajes de la historia de Latinoamérica, seguramente lo van a ubicar en las postrimerías del siglo pasado, donde estuvo de candidato a la presidencia de la República en aquel entonces de Venezuela solamente, ¿no? Actualmente, como sabemos, pues se ha extendido un poco el nombre, pero sigue siendo el mismo país, la misma fuerza espiritual de esta parte del continente, del Caribe, con la variable de República Bolivariana de Venezuela. Estamos hablando del doctor Eduardo Fernández, un abogado
graduado en la Universidad Católica allá de Caracas, con mención cum laude, por si acaso, para los que no están informados. También es máster en Desarrollo Económico, egresado del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, en Holanda. Máster en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Georgetown en Washington, Estados Unidos. Profesor de Historia Documental y Crítica de Venezuela. Y ya, como sabemos, pues ha llegado a ser diputado a nivel del Congreso de la República de Venezuela, candidato a la presidencia de allá de Venezuela. Pero vamos a darle los micrófonos para que nos salude, no sin antes remontarnos un poco a aquel momento. Tenemos acá una nota del año 1987, ¿no?, del diario El País de España, y dice: el principal partido de oposición venezolana, el democristiano COPEI, designó ayer, en las primeras elecciones internas que celebra desde su fundación hace 40 años, a Eduardo Fernández como candidato a la presidencia de la nación. Fernández, de 47 años, secretario general del partido y apodado por su combatividad el Tigre, obtuvo una amplia ventaja, el 68%, sobre el expresidente de la República y fundador de COPEI, Rafael Caldera, que consiguió el 24%. El tercero de los aspirantes, Pedro Pablo Aznar, alcanzó solo el 8%. Aunque Caldera felicitó anoche a Fernández por el éxito, el veterano político de 71 años no asistió al acto de clausura de la convención, que se cerró con un discurso de llamamiento a la unidad del candidato presidencial. ¿Cómo recuerda este momento, doctor Eduardo Fernández? Y quizás por ahí estuvo usted cerca de haber llegado al poder político venezolano, y tal vez la historia habría sido distinta. ¿Qué nos podría decir al respecto, a manera de introducción? Muchísimas gracias, don Jorge Carrión, por esta entrevista y por esta presentación. Bueno, 1988 fue una coyuntura de cambio. Era el momento para el relevo generacional en Venezuela. Estábamos todos los venezolanos muy orgullosos porque en un continente que estaba sembrado de dictaduras militares y además amenazado por la extensión de la dictadura cubana de inspiración marxista-leninista, Venezuela era un punto de referencia como una democracia prácticamente ejemplar. Teníamos respeto a los derechos humanos, teníamos plena vigencia de las garantías constitucionales, progreso económico, progreso social. Era un momento, pero era un momento en el cual habían unos ciertos déficits. Yo denuncié que había, en primer lugar, un déficit político. Los partidos políticos habían terminado secuestrando la democracia. Había un déficit económico. El país era demasiado dependiente de la renta petrolera y, como se sabe, eso nos hacía muy vulnerables porque a veces los precios del petróleo subían en el mercado internacional, pero cuando los precios del petróleo subían, estábamos seguros que al cabo de poco tiempo bajarían. Y esa inestabilidad pues nos hacía muy vulnerables desde el punto de vista económico. Había un problema adicional, que es que un porcentaje demasiado importante de venezolanos vivía en situación de pobreza, en medio de una gran opulencia y de un ingreso fiscal enorme. Sin embargo, un porcentaje demasiado importante de compatriotas vivía en situación de pobreza. Había también un déficit ético, la corrupción, el modelo estatista, intervencionista, había generado oportunidades de corrupción muy escandalosas. Y entonces yo fui mi nombre con un programa que se llamó Para una Democracia Nueva. Y ese programa era corregir esos 4 o 5 déficits, porque también había un déficit cultural. Nos habíamos acostumbrado a ser un país dependiente del Estado. Usted sabe que los países que tienen éxito son aquellos en los cuales los ciudadanos mantienen al Estado con sus impuestos. En cambio, los países que fracasan son aquellos en los cuales el Estado mantiene a los ciudadanos, porque entonces los ciudadanos se hacen dependientes
y pierden su libertad, su independencia frente a la conducta del gobierno que representa al Estado. Entonces ofrecí mi nombre, con todo respeto por mis mayores. El doctor Rafael Caldera efectivamente había sido fundador de la democracia cristiana venezolana y una figura muy relevante en la historia del país, pero no era la posibilidad de los cambios dependía de un relevo generacional. Y entonces yo con todo respeto dije, bueno, yo presento mi nombre y mi programa. Y el Congreso Presidencial Social Cristiano, que estaba integrado por militantes del partido y por independientes, tomará la decisión si quiere repetir la presidencia de Caldera o quiere ensayar una propuesta de cambio como la que yo estaba formulando. También estuvo de candidato un político venezolano muy distinguido, el doctor Pedro Pablo Aguilar, por cierto, recientemente fallecido, pero una figura muy relevante de la política venezolana. Bueno, cerca del 70% de un congreso que tenía más de 10.000 delegados me dieron su confianza y me hicieron el candidato presidencial. El doctor Caldera efectivamente no quiso participar en la campaña, pero sacamos la más alta votación que el Partido Demócrata Cristiano Venezolano sacó en toda su historia. Más de 40% de los votos en este proceso electoral. Solamente 2 veces COPEI, que así se llamaba el partido, sobrepasó la barrera de del 40% con Luis Herrera en 1978 y con mi candidatura en 1988. Bueno, además me tocó, una vez que gané la candidatura dentro del partido, enfrentar a otro señor que había sido presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Y yo pensaba que lo que menos le convenía a Venezuela era repetir una presidencia que se había caracterizado por ser extremadamente socialista, estatista, intervencionista, de poder centralizado. Y yo decía, no repitan a Pérez, vamos a intentar modernizar a Venezuela. Bueno, un porcentaje demasiado importante de los compatriotas me dieron su confianza, pero no fue suficiente para ganar. Ganó Pérez y el periodo fue verdaderamente trágico, y lo que vino después terminó en una tragedia nacional que hemos vivido en los últimos 20 años con el nombre del socialismo del siglo XXI. ¿Usted cree, doctor Fernández, que de haber llegado usted a la presidencia en aquel momento no hubiese existido el Caracazo, no se habría armado toda esta historia totalmente fratricida en la que los venezolanos se enfrentan unos a otros a partir de aquel momento calamitoso para la historia de Venezuela? ¿Y hasta qué punto considera que la falta de apoyo del expresidente Caldera también le jugó una mala pasada en aquel momento? Bueno, mire, son 2 temas distintos. El primero, es muy difícil especular sobre lo que pudo haber sido y no fue. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera ganado la presidencia? Por de pronto, en mi análisis, yo digo lo siguiente. El presidente Pérez ganó las elecciones contra mí porque le ofreció a los venezolanos que si él era presidente de nuevo, volverían los tiempos de la bonanza económica del año 74, cuando él había sido presidente por primera vez. Bueno, eso terminó siendo un fraude, porque tanto Pérez como sus colaboradores sabían que eso era imposible, retroceder al 74, y que había que hacer unos cambios que, por cierto, Pérez, o mejor dicho, sus asesores lo convencieron de que había que hacer cambios en la dirección de liberalizar la economía y democratizar la democracia. Pero eso iba contra lo que él había ofrecido en la campaña. Entonces, el Caracazo, en buena medida, yo creo que fue la respuesta de un pueblo que había sido invitado a una fiesta. Voten por mí para volver a la fiesta de la Gran Venezuela, que así se llamó el primer periodo de Pérez. Y después que ganó las elecciones, anunció un programa de gobierno que era una invitación a un velorio,
Entonces, me invitaron a una fiesta y ahora me están llevando para un funeral. Y la gente se sintió desconcertada, pero bueno, si votamos para ir a una fiesta y ahora nos llaman para un programa de austeridad. Y entonces, además se cometieron muchos errores sobre todo políticos. Desde el punto de vista técnico, yo creo que los asesores del presidente Pérez estaban en lo correcto. La propuesta de gobierno que esos técnicos jóvenes que rodearon a Pérez llevaron adelante se parecía mucho más a mi programa que a lo que Pérez significaba desde el punto de vista de lo que había sido su experiencia como gobernante entre 1974 y 1979. Pero fue una especie de esquizofrenia. El señor Pérez representaba una política socialista, estatista, centralista, y de pronto el equipo con el que llega a la segunda presidencia propone una liberalización de la economía. Confundió a la opinión pública y creo que como consecuencia de eso se produjeron muchos desajustes. Le dio falsas esperanzas. Bueno, y en relación con la segunda parte de la pregunta, el presidente Caldera no solamente que no participó, sino que de vez en cuando hacía intervenciones que no estaban precisamente orientadas para favorecer mi candidatura, sino todo lo contrario. Ahora, yo siempre digo que a mí me tocó una tarea gigantesca, porque teníamos un presidente que era del mismo partido que Carlos Andrés Pérez, que se llamaba Jaime Lucinchi, que tenía niveles de popularidad muy elevados, niveles de popularidad que, por cierto, se debía a un manejo irresponsable de las finanzas públicas, porque era un gasto público descomunal que creó un déficit terrible, como consecuencia de lo cual vino un proceso inflacionario muy acentuado. Ahora, a mí me tocó enfrentar entonces al presidente de la República en ejercicio, que en las encuestas tenía un respaldo popular muy grande, al expresidente Pérez, que es un político, era un político pues, de una gran significación, y al expresidente Caldera, que parecía estar en el mismo bando. Bueno, tuve que esos tres monstruos. ¿A qué atribuye que el presidente Caldera se haya puesto en ese nivel? ¿Usted se llevaba bien con el presidente Caldera? ¿En qué momento se dejaron de llevar bien? Porque da la impresión que así fue, ¿no? Yo fui su discípulo, y su discípulo, digamos, teóricamente y prácticamente. Yo fui estudiante de Derecho y el doctor Caldera me dio clases de Sociología del Derecho y de Derecho del Trabajo. Caldera fue un eminente venezolano, un intelectual de primera línea. Y a mí me llamaban incluso el delfín, porque el heredero de Caldera. Incluso yo entendí, y creo que yo entendí bien, que cuando Caldera pierde las elecciones de 1983 frente a Jaime Lucinchi, me dijo en presencia de muchos testigos, bueno, Eduardo, hasta aquí llegué yo, ahora te toca a ti. Entonces yo empecé a construir mi candidatura y cuando ya estábamos acercándonos al momento electoral, me dijo, no, yo voy otra vez. Pues le dije, bueno, mire, ya a estas alturas yo no puedo retroceder, yo he asumido una serie de compromisos, de modo que iremos a la competencia. Yo no hubiera querido nunca competir con el doctor Caldera, yo hubiera querido tener el respaldo, el apoyo de Caldera en la campaña electoral. Pero en todo caso, bueno, ya eso pasó hace mucho tiempo y todas las cosas que ocurren para bien. Bueno, es parte de la historia, ¿no? Parte de, tal vez, a veces cuando se llega a esas esferas del poder, uno pierde incluso... Yo tengo la sensación, ¿no?, que Caldera terminó siendo víctima de una cierta enfermedad que se llama el mesianismo. Él sentía que él era el llamado, era la única persona que podía orientar al país. Y bueno, eso lo hacía sentir una angustia. Hablaba mucho del dolor que tenía por deterioro de la vida institucional y política en Venezuela, y que solamente él podía corregir aquello. Algo que influyó mucho en su vida. Cuando se fue acercando el momento de las elecciones, dijo, bueno, Eduardo Fernández es mi alumno, mi discípulo, lo quiero mucho, he hablado muchas veces muy bien de él, pero para la presidencia de la República tengo que ser yo, porque yo soy el que está en condiciones de orientar la rectificación nacional.
Así es. Bueno, si analizamos un poco las estadísticas y las matemáticas no fallan, en su primer gobierno, Rafael Caldera obtiene 29%, no llega al 30%. Más adelante lo vemos también al COPEI, quizás el más alto, con 46% con Luis Herrera Campis, ¿no? Cuando Así llega al fue. gobierno, ¿no? Y uno de los datos que usted mencionaba precisamente es el 40,40% de Eduardo Fernández en competición con Carlos Andrés Pérez, ¿no? Que supera el 50% y llega a la presidencia por segunda vez. Pero más adelante, cuando ya se forma lo que viene a ser esa vertiente que le denominaron, creo que el chiripero, también Caldera no tiene gran resultado, es 30% el que obtiene, ¿no? Sin embargo, como había una coyuntura de descrédito en los partidos políticos, le bastó para llegar a ser presidente por segunda vez, ¿no? Sí, Y es increíble. al final matemáticamente parece que hubieran errores, pero no son errores. Es el pueblo que elige de esa manera, doctor. ¿A qué atribuye que haya tanta dispersión en el voto? No llegando a la parte todavía que nace ya con la presencia del movimiento Quinta República y toda la historia que tenemos hasta la actualidad. Estamos hablando un poco antes. ¿A qué atribuye esa dispersión que quizás dio origen y mayor facilidad para que se instalen prácticamente en el poder estos supuestos adalides de la revolución, del cambio en Venezuela? El mayor porcentaje de votos en la historia de COPEI lo sacó Luis Herrera en 1978, que fue 46%. El resultado más elevado de votos en cifras absolutas lo saqué yo, muy cerca de 3 millones de votos en 1988. Ahora, yo tuve la suerte, que no tuvo Caldera, y también la tuvo Luis Herrera, de que en la elección de Luis Herrera, la elección fue polarizada. Hubo nada más que 2 candidatos principales. Siempre hay muchos candidatos adicionales, pero se polarizó entre 2 candidatos. Y en 1988 la elección se polarizó efectivamente entre Carlos Andrés Pérez y yo. El doctor Caldera tuvo la mala suerte de que en las 2 oportunidades en que fue presidente fue una elección despolarizada. En 1969 había 4 candidatos principales. Caldera, que era Caldera candidato de COPEI, y Gonzalo Barrios, candidato de Acción Democrática. Pero había otros 2 candidatos, que eran Luis Beltrán Prieto Figueroa y Miguel Ángel Burelli Rivas, que también sacaron votos importantes. Entonces, en una elección despolarizada, pues ese fue el resultado. Y la segunda vez que fue candidato, Caldera gana con votos que venían de la democracia cristiana, porque eso que él llamó el chiripero, ahí nadie tenía votos. El Partido Comunista Venezolano nunca tuvo más de 2%, 3% de la votación. Y estaba el partido Movimiento al Socialismo, que tenía 5%, y un movimiento que se llamaba el MEP, y no sé cuántas cosas más. Pero la votación fundamental que sacó el doctor Caldera en 1993 provino de COPEI. Entonces, lo que ocurrió fue que esa votación se dividió. El candidato oficial de COPEI en las elecciones de 1993, que era Osvaldo Álvarez Paz, sacó 1.200.000 o 300.000. 22%. 1.700.000. Si tú sumas esos 2 resultados, son los 3 millones de votos que saqué yo, que se dividieron en esos 2 candidatos. Osvaldo Álvarez por un lado y Rafael Caldera por el otro. O sea, el creador del partido COPEI, al final, si analizamos fríamente, fue también el destructor del partido COPEI. Es muy duro decirlo, pero algo de eso hay. El ciclo vital de los partidos políticos había terminado, y que una vez que COPEI no lo había respaldado a él en 1988, quería decir que ya COPEI había perdido su virtualidad y que, bueno, sí, ahí lo que importaba era la persona, ya no el partido como tal, no el criterio de unificación de pronto de pensamientos. Eso es un tema muy, muy difícil, porque gracias al debilitamiento de los partidos fue que el fenómeno chavista pudo irrumpir en la vida venezolana, porque Acción Democrática se estaba debilitando tanto que terminaron postulando en 1998
a un hombre del aparato muy respetable, muy estimable, que era Alfaro Ucero, Luis Alfaro Ucero, pero que el país no era como presidenciable, es decir, el partido que había postulado a Rómulo Gallegos, a Rómulo Betancur, a Raúl Leoni, a Gonzalo Barrios, etcétera, a Carlos Pérez, estaba postulando a un hombre de una dimensión diferente. Y la democracia cristiana, o lo que quedó de la democracia cristiana después de la división en 1993, Enrique Salas Romer, ¿no? no postuló a una reina de belleza llamada Irene Sáenz. Y cuando ya estábamos faltando apenas una semana para las elecciones, fue que tanto Acción Democrática como Popey abandonaron a sus candidatos y se sumaron a la candidatura de Enrique Salas Romer, porque era evidente que el único que podía ganarle o competir con Chávez era Salas Romer, pero ya eso fue muy tarde. Y yo incluso tengo que Salas Romer cometió un error aceptando el apoyo de esos dos partidos. En primer lugar, porque ya los votos de esos partidos se habían ido con Salas o con Chávez. Ya los dos partidos inflados. Y evidentemente había una opinión muy negativa sobre los partidos, de modo que aceptar el apoyo de lo que quedaba de esos dos partidos, creo que al final terminó siendo un error de Salas. Bien, pero vamos a llegar al momento en el cual hay que recordar que estamos próximos, por ejemplo, a celebrar, o para los que lo celebran, los simpatizantes de Acción Democrática, los 100 años de Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo lo recuerda usted a Carlos Andrés Pérez? ¿Cómo lo recuerda, por ejemplo, aquel día en el cual irrumpe en la escena atroz de la política el comandante Hugo Chávez dando el golpe? Y creo que usted por ahí, de alguna manera, le sirve como de amortiguador a el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo recuerda esa situación que también le planteaba, ¿no? Que tal vez usted dice que es imposible decir lo que puede haber pasado, lo que podría haber pasado, pero dentro de su planteamiento político y económico, pues creo que no hubiese habido mucha variable para evitar el Caracazo, ¿no? O sea, su planteamiento de llegar usted al gobierno habría sido similar, ¿no? Pero no había la contradicción, no había pero no había tal vez el entusiasmo, ¿no? De que usted había prometido falsas esperanzas, ¿no? Mientras que con Carlos Andrés Pérez... Además, yo lo habría hecho con más prudencia. Yo creo que ahí... Pero era irreversible, no podía haber otra fórmula. ¿Qué decían los economistas? ¿No? Era imposible evitar de que la gente se desesperara tanto que no tuviera nada para llevarse el estómago. El sistema estaba enfermo, el sistema estaba enfermo. De partidocracia, o sea, los partidos tenían un exceso de concentración de poder en sus manos, de estatismo, todo lo que estaba en manos del Estado, de centralismo, o sea, las provincias no tenían nada que decir, la economía dependiente del ingreso petrolero y no había más nada. Había una huelga de inversiones en Venezuela en esos años. Los inversionistas habían advertido que la situación económica no era propicia y habían huido del país, porque teníamos el petróleo y más nada que petróleo. Entonces, en ese cuadro, repetir a Pérez era votar por la ilusión de volver al 74. Eso no era posible. En cambio, votar por mí era votar por un candidato que estaba denunciando, desenmascarando las enfermedades del sistema y proponiendo corregirlas. Iba a ser más congruente una política, liberalización de la economía, etcétera, en manos de quien lo había prometido en la campaña electoral, que en manos de quien había prometido todo lo contrario. Usted me pregunta mi impresión de Pérez. Yo fui un adversario de Pérez durante toda mi vida. Yo me estrené como jefe parlamentario del grupo parlamentario de la Democracia Cristiana cuando se estrenó el primer gobierno de Pérez, el año 74, y tuve 5 años haciéndole oposición parlamentaria al primer gobierno de Pérez. Después fui candidato contra Pérez, pero yo tengo que decir que el día de
infausto en que se intentó aquel acto bárbaro, primitivo y salvaje de derrocar un gobierno por la fuerza, yo descubrí a un Pérez diferente. Fue un hombre de un gran coraje, de una gran voluntad política, un cumplidor de su deber. El 4 de febrero, ¿no? 4 de febrero, ¿no? 4 de febrero de 1992. Cumplí mi deber ese día, porque mi deber no era estar cuidando mi imagen en las encuestas. Mi deber era defender la democracia y defender la Constitución. Y a mí me parecía abominable, como en efecto lo era y lo fue, un retroceso a un régimen militar y a una dictadura, porque además nadie sabía ni siquiera quién era el líder de ese movimiento. No sabía qué apellido tenía el líder de ese movimiento. Entonces, en ese ¿Por qué momento, le dieron, disculpe que lo interrumpa, por qué le dieron esos 5 minutos de fama o 3 minutos de fama al comandante Chávez? ¿Quién autorizó esa cadena prácticamente, internacional incluso? De los gravísimos errores que se cometieron, porque a mí me consta, porque estaba al lado del presidente Pérez en el momento en que el presidente Pérez dijo, grábenlo. Y una vez que sepamos qué es lo que va a decir en la grabación, se pasa o no se pasa. Y si se pasa una sola vez. Pero la confusión que existía en ese momento era tan grande que al final terminó ocurriendo una cosa curiosa. El Ministerio de Información, lo que pasaba era el discurso que había pronunciado el doctor Caldera en el Congreso, en el Senado, que muchos entendían que había sido una especie de aval moral al golpe, y el discurso del señor Chávez, o sea, los 5 minutos de Chávez. Y en cambio, lo que había dicho Pérez y lo que había dicho yo, porque yo fui el primer político que se presentó en la televisión, porque yo sentía que la obligación mía, Pérez había sacado un poco más del 50%, yo había sacado un poquito más del 40%, entonces yo sentía que mi deber era ir a tratar de impedir que Venezuela cayera en manos de una dictadura militar. Por cierto, me acordé mucho de un gran presidente peruano, a quien yo le tuve, Fernando Belaúnde Terry. Es decir, una vez a Fernando Belaúnde, yo recorría el país, al Perú, en aviones, en carros, en carreteras, en autopistas y tal. Bajé a las quebradas, subí a los cerros, hablé con la gente, estudié los problemas del Perú. Y de repente, una madrugada cualquiera, un sargento afortunado me despierta y me dice, mire, ya usted no es presidente, sino que usted es preso. Y el presidente es este señor que no había recorrido el país, que no había estudiado los problemas, y fue cuando surgió la dictadura militar de izquierda allá en Velasco Alvarado. Velasco Alvarado. Y me acuerdo que el 4 de febrero, los días siguientes, yo utilicé ese ejemplo y dije, un sargento afortunado, una madrugada cualquiera, y entonces la familia de Chávez, que eran gente muy vinculadas con el partido Copey, se indignaron conmigo porque al teniente coronel yo lo había llamado gente. Yo no me refería exactamente al grado militar, sino que un milico, pues como dirían en Chile, un militar de repente asalta el poder porque tiene unos cañones que le da a la sociedad no para que cambien los gobiernos, sino para que defiendan la soberanía nacional. Bueno, es parte de la historia viva que se tiene gracias a la presencia de Eduardo Fernández, que nos permite hacer un recorrido imaginario por algo que podría ser imaginario, pero fue real, ¿no? Y dentro de ese recorrido, pues vamos detectando algunos personajes que no le jugaron bien a la democracia, que creo que los personalismos un poquito como que traicionaron la parte que todos esperan de los políticos, ¿no? Que hay que pensar más en el pueblo verdaderamente, ¿no? Y no en el momento de poder que uno pueda ocupar. Ya cuando se introduce esta etapa con el comandante Chávez, ¿cuál ha sido el rol de Eduardo Fernández? Al principio, como que cuando el comandante se va a dar su discurso a los empresarios en Fedecámaras y les promete que no iba a pasar nada, que todo iba a ser normal,
¿Usted creyó algo de eso o siempre estuvo seguro, como Carlos Andrés Pérez, que sí lo dijo desde un primer momento, que era irreversible este futuro paradisiaco económicamente que tiene Venezuela ante el mundo? A un señor que había intentado ese acto bárbaro, primitivo y salvaje de derrocar a un gobierno legítimo, un gobierno constitucional, a un gobierno democrático que había sido elegido por el voto popular, que intentó derrocarlo por la fuerza. A ese señor no se le podía creer nada. Y en efecto yo no le creí nada. Y había que tener muchas ganas de creerle para creerme. O sea, algunos sectores empresariales que le creyeron, algunos medios de comunicación social muy importantes que se pusieron a su orden, tenían que saber en el fondo de su conciencia que estaban respaldando a un aventurero. Y de un aventurero se puede esperar cualquier cosa, como en efecto ocurrió lo que ocurrió. Lo insólito es que la democracia venezolana estaba muy enferma. Yo recuerdo un diálogo que tuve con el presidente José María Aznar, presidente del gobierno español, que me dijo una vez: yo no entiendo a tu país, me dijo, porque yo no me imagino al coronel Tejero. Usted se acuerda de quién era el coronel Tejero, ¿no? El coronel que tomó el Palacio del Congreso de los Diputados en Madrid. Yo no me imagino al coronel Tejero caminando por las calles de Madrid. Mucho menos me lo imagino candidato a un cargo de elección popular. Y muchísimo menos me lo imagino ganando esas elecciones. Bueno, la democracia venezolana estaba tan enferma que el señor salió de la cárcel sin ningún juicio. No hubo manera no hubo tiempo para que la justicia determinara si era delincuente o no. Antes de que se dictara sentencia, el presidente Caldera dictó una medida de sobreseimiento de la causa para liberarlo. ¿Era cierto que fue su padrino de Hugo Chávez, Rafael Caldera? ¿O eso es una leyenda? Él se llama Hugo Rafael, pero el Rafael no creo que tenga nada que ver con el doctor Caldera. La familia del señor Chávez, que era muy vinculada con Copey, estaba sobre todo vinculada con el sector que representaba el presidente Herrera. El papá Chávez había sido director de educación en el gobierno regional del estado Barinas. Pero eso de que Caldera era padrino de Chávez no es verdad. Yo creo que Caldera ni conocía a Chávez, ni Chávez conocía personalmente a Caldera. Pero, ¿qué lo animó entonces a Caldera a indultar a Chávez? Bueno, según él alega, según él dice, primero los indultos contra los oficiales comprometidos en la conspiración habían comenzado con el propio Pérez. Después con el presidente interino que hubo, Ramón J. Velázquez, y eso fue liberar a los que quedaban. Y él alega que en ese momento todo el mundo pedía que se liberara a los golpistas, porque los golpistas se convirtieron en gente muy popular. El naval que hubo después del golpe, los niños iban disfrazados de chavecitos, con su boina roja y su cosa, eran chavitos. Estaba muy mal la salud de la democracia venezolana. Y entonces Caldera pensó, además, alega una cosa que a mí por lo menos me resulta un argumento muy deleznable, es que Chávez lo que tenía eran 5% en las encuestas. El problema no es cuántos puntos tienen las encuestas, sino si merece o no merece ser justo. Yo no me hubiera negado a una medida de indulto una vez que una sentencia firme. Cuestiono es para qué se hizo esa medida, que fue el seguimiento de la causa, no fue indulto, porque, por ejemplo, lo que acaba de hacer Biden con los sobrinos de la señora compañera de Nicolás Maduro, de liberarlo, no conspira contra el principio de la separación de los poderes, porque el principio de la separación de los poderes se respeta una vez que se dicta sentencia. El presidente tiene facultad constitucional de dictar un indulto. El presidente Caldera ha podido dictar un indulto y Chávez hubiera quedado inhabilitado por la sentencia para política. Pero estaba muy mal la democracia venezolana. Los 4 principales candidatos que compitieron en la elección de 1993
programas, casi que su punto más importante era que de llegar a presidente iban a liberar a Chávez, el candidato de Acción Democrática del Partido Socialdemócrata, que era Claudio Fermín, También. La Democracia Cristiana, que era Osvaldo Álvarez, el candidato de una cosa que se llamaba la Causa R, que era Andrés Velázquez, y el propio Caldera en sus campañas electorales, y tal vez Caldera fue el menos que puso énfasis en el propósito de liberar a Chávez una vez que llegara presidente. Ahora el que llegó fue Caldera. Entonces él dice, si todos estaban pidiendo eso, si todos se habían comprometido a eso, pues yo lo que hice fue una cosa que estaba reclamada por la opinión pública. Yo creo que ha podido hacerse de una manera diferente lo que se... Pero bueno, de nuevo, ya son hechos cumplidos y que nos han traído a esta tragedia que se ha vivido en Venezuela en los últimos años. Dentro de la parte ya de lo que fue irreversible, ¿no? Llegamos al periodo del comandante Chávez. ¿Por qué una vez que la masa vota por estos cambios, porque se convencen de que efectivamente podían lograr esos cambios, que hace que se mantenga todavía en el poder este sistema ante tantas calamidades que arroja la noticia desde Venezuela para el mundo? Mira, lamentablemente el problema es el siguiente. El gobierno es un desastre. Lo que hizo el señor Chávez es una tragedia. El empobrecimiento, la destrucción del país es fruto de los gobiernos de Chávez y Maduro. Pero el país no ha sido capaz de producir en estos años una alternativa democrática seria y confiable. Entonces, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, de Leopoldo López, Guaidó, de todos los que han aparecido como probables aspirantes para la... Tienen 20 años ensayando caminos que no han conducido a la construcción de una alternativa democrática. Es decir, la actuación de la política opositora durante estos 20 años no ha concretado una alternativa democrática. Usted sabe que dicen que los hombres descienden del mono. Cuando van por la selva, cuando van agarrados de una liana, no sueltan esa liana hasta que no agarran la próxima. Entonces, aquí tenemos un país que está agarrado de una liana absolutamente podrida, que es el régimen, el llamado socialismo del siglo XXI, y tratando de agarrar otra liana, pero no aparece la otra liana, porque los líderes opositores han incurrido en contradicciones, en incoherencias, y en definitiva no han sido capaces de construir una alternativa democrática seria y confiable que merezca el respaldo de la opinión pública venezolana. Las encuestas indican que Chávez, el chavismo y Maduro, tiene 80% de rechazo. Pero ese 80% está fracturado. Incluso en las últimas elecciones presidenciales se cometió el disparate de que los líderes o muchos líderes de la oposición llamaron a la abstención. Yo no he visto nunca en ningún país del mundo, en ningún momento de la historia, que se pueda atacar a una dictadura y derrocar a una dictadura sin correr los riesgos electorales y participar en los procesos electorales para sustituir al gobierno. Ajá. Si vamos a la figura de Eduardo Fernández, después de esta pandemia, lo vemos vigoroso, lleno de vida. ¿Usted cree que usted podría encarar un momento de salida de esta encrucijada en la que los jóvenes como López, Capriles, Guaidó y todos los que aparezcan discuten que ellos pueden ser la alternativa, pero no se consolidan como tal? ¿No haría falta de repente alguien con experiencia real, ¿no?, que aglutine aquella masa dispersa que se tiene a nivel de Venezuela? Ni me ofrezco, ni me niego. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Yo creo que el país debe construir esa alternativa. ¿Y qué llamo yo una alternativa democrática? En primer lugar, una oferta programática seria, atractiva, movilizadora del electorado. En segundo lugar, una organización eficiente, porque el chavismo es muy poquito, son apenas un tercio, pero están bien organizados. Necesitamos un mensaje atractivo, una organización eficiente, una estrategia inteligente. Y la estrategia son dos cosas:
estimular la participación electoral y convocar a la unión de los venezolanos, porque la palabra clave del éxito del chavismo ha sido división, dividir. Desde que llegaron están dividiendo a la familia venezolana. Divide y vencerás, ¿no? Claro, la alternativa democrática tiene que levantar la bandera de la unión. Por eso estoy apoyando mucho un movimiento independiente que se llama Unión y Progreso, porque es lo que necesita el país, unirnos para progresar, acabar con esta guerra civil no declarada, que tenemos una guerra civil verbal y a veces más que verbal, y sustituirla por una política de unión alrededor de un compromiso programático. Y luego un candidato de consenso, un candidato que reúna las condiciones que la Constitución exige, que pueda ser jefe del Estado, jefe del gobierno, comandante en jefe de la Fuerza Armada, jefe de la política internacional del país y conductor de la hacienda pública. Eso es lo que dice la Constitución que debe ser el presidente. En este momento están haciendo muchas figuras que seguramente tienen muchos méritos, pero que no reúnen estas condiciones. El país progresivamente, me imagino yo, irá llegando a la conclusión, no, mira, esto es una cosa seria, lo que estamos jugándonos es demasiado serio, y tratar de buscar un candidato que llene cabalmente las condiciones, porque hay que conjugar 3 verbos, hay que ganar, es verdad, pero además hay que cobrar, o sea, hay que hacer efectivo el triunfo. Y finalmente debemos pensar a la hora de escoger el candidato que hay que gobernar, y para gobernar bien no podemos mantener este clima de confrontación que tenemos en este momento. Claro, y no fallar, porque recuerde usted, por ejemplo, que en Argentina Macri llega al poder y en 5 años se cayó y volvió el kirchnerismo. Volvió el kirchnerismo. El populismo, no, y lo peor, lo de Nicaragua. Claro, bueno. Para que la señora Chamorro llegue a la presidencia y los presidentes que vienen después lo hacen tan mal que regresa al sandinismo. Es decir, sería trágico que nosotros eligiéramos un presidente contrario a... y al cabo de unos meses la gente empiece a decir, oye, Maduro como que no era tan malo, ¿no? Así es. ¿Qué le diría, ya entrando un poco en la parte final, doctor Eduardo Fernández, qué le diría usted a los países en los cuales creen que cambiando la Constitución se pueden solucionar sus problemas? Ustedes que tienen el ejemplo de esa Constitución que a ciencia cierta pues no ha dado resultados, ¿no? Y por aquí se debaten y prácticamente andan en unas pugnas terribles, ¿no? Ya en Chile hemos tenido el ejemplo, en Perú también está debatiéndose la posibilidad de reformular una nueva Carta Magna. ¿Usted cree que verdaderamente esa es la clave, como lo decía Chávez? Yo te contestaría con una frase que, por cierto, no es mía, es del presidente Pérez. El presidente Pérez decía una frase muy significativa: el frío no está en las cobijas. O sea, si el frío no es porque la cobija está fría, es porque yo tengo frío, porque haya frío. Los problemas de América Latina no están en la Constitución. Es decir, con las constituciones que tenemos podemos hacer las cosas. Pero además, yo he sido profesor de Derecho Constitucional. Una Constitución no se reforma si no hay un gran consenso. Nosotros tuvimos la Constitución de 1961, que fue la de más larga duración en la historia constitucional de Venezuela, y que permitió 40 años de democracia, porque hubo un consenso que desde las fuerzas más conservadoras hasta el Partido Comunista pudieron votar por esa Constitución. La de Chávez fue una imposición de una mayoría circunstancial contra una minoría circunstancial también, que podría convertirse en mayoría después y que iba a estar incómoda con una constitución aprobada de esta manera. Lo que pasó en Chile es clarísimo. Boric intentó imponerle al país una constitución que no era reflejo y resultado de un consenso. Y el pacto social debe ser el pacto de todos los ciudadanos, o por lo menos de una abrumadora mayoría que esté de acuerdo con las reglas del juego. Pero en América, particularmente en Venezuela, que es el país del cual puedo hablar con alguna autoridad, porque lo he estudiado mucho y lo conozco mucho, hay una gran debilidad por las fórmulas mágicas. Entonces, aquí en Venezuela hay mucha gente que piensa, si cambiamos la Constitución, arreglamos todos los problemas. Mentira, eso ha sido mentira una vez y otra vez y otra vez, y hemos cambiado constituciones durante 27
oportunidades. El problema no es la Constitución, hay que hacer muchas cosas más, además de la Constitución. Bien. Segundo, ha habido gente en Venezuela que cree que una invasión extranjera es la que va a resolver el problema. Eso ni es probable ni es deseable. Gente que piensa que un golpe militar, ¿no? Si el origen de toda la tragedia está en un golpe militar fallido, ¿quién ha dicho que son los militares los que tienen que resolver los problemas políticos? Y como usted va a venir para Perú, para nuestra También, próxima distinción honoris causa, que bien merecida la tiene, aprovecho para decir que estoy agradecidísimo. ¿qué recuerdos tiene de Perú? Tal vez alguna, nos mencionó Yo Belaúnde, tal vez algunos personajes. Tengo muy buenos recuerdos, aunque usted no lo crea, porque yo soy bastante joven, yo conocí a Víctor Raúl allá de la Torre, y a un señor que se llamaba Ramiro Prialé, Claro. era de la mano derecha de Víctor Raúl, y a Fernando Belaúnde, que me pareció un gran caballero. A Luis Bedoya Reyes también seguramente lo conoció, ¿no? El Tucán. Ajá, claro. Juan el Tucán fue alcalde de Lima y fue candidato presidencial. Tuve un gran amor por una señora llamada Lourdes Flores Nano, que era también muy protegida del Tucán y que fue candidata a la presidencia y que fue líder del Partido Social Cristiano. Conocí a Héctor Cornejo Chávez, usted se habrá oído hablar de él. Sí, un congresista. Era un orador de una elocuencia muy grande. Sí. Bueno, conocí a Alan García. Déjeme decirle que Alan García era compadre de Carlos Andrés Pérez y era muy... Hizo lo de Pérez, porque el primer gobierno de Alan García fue un desastre y el segundo gobierno intentó corregir los errores del primero, pero bueno, tampoco le salió bien la situación. Muchos y muy gratos recuerdos, la plaza de San Martín. Siempre he tenido un pequeño resentimiento con los peruanos, porque los peruanos son más sanmartinianos que bolivarianos. Y entre la plaza de San Martín y la que le dedican a Bolívar, que la llamaban además la Inquisición, la plaza de la Inquisición, que estaba frente al Congreso, está ahí todavía. Una placita pequeña y la otra. Pero en fin, hay que hablar de la historia del Perú. Bueno, pero ese es el monumento original que tenemos, el de Bolívar, aquí en la plaza frente al Congreso. La copia está en Caracas, ¿eh? El original está en Lima. Además, la batalla más importante que se libró en la lucha por la independencia de América Latina se libró en territorio. Claro. De muchísimos peruanos. América Latina le debe su independencia en gran medida a Perú, y la dirigió un venezolano llamado Antonio José de Sucre, el mariscal de Ayacucho. Así es. Tenemos de modo que yo tengo recuerdos de unos restaurantes magníficos, la gastronomía es un espectáculo, y pintorescos que también son muy buenos, que están en la costanera, allá en la Costa Verde, sí. La Rosa Náutica. Exacto, que está sobre el mar, el restaurante está sobre el mar. De modo que tengo muchísimo, para mí es un gran gusto y un gran honor pues volver a Lima ahora con motivo de este acto universitario y tener oportunidad de volver a disfrutar de la hospitalidad peruana, que es proverbial. Realmente que las veces que he estado en Perú me he sentido muy bien tratado. Bien, doctor Eduardo Fernández, gracias por esta conversación que nos permite recordar que en Venezuela sí hay un historial a rescatar, ¿no? Sí hay personalidades que han dejado un registro importante para la cultura de nuestro continente, y una de ellas, pues, Eduardo Fernández, que ha tenido la gentileza de estar con nosotros. Sus palabras de despedida, doctor. Bueno, pues nada, a los peruanos les digo, el camino es la defensa de la democracia, más y mejor democracia, la defensa de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, la defensa de la Constitución como pacto social que nos compromete a todos los ciudadanos, no una Constitución impuesta por una minoría dogmática frente a otras fuerzas políticas o sociales. El progreso económico, y para que haya progreso económico tiene que haber inversiones, la justicia social, tenemos que acabar en América Latina con una cosa terrible que es la desigualdad entre minorías opulentas y mayorías que carecen de las cosas fundamentales. De modo que todo esto pues es bien importante y espero que podamos conversar los temas con más profundidad en el futuro próximo.
Bien, un grato momento para nosotros haber conversado con usted, doctor Eduardo Fernández. Nos vamos con una frase de Andrés Bello. Andrés Bello decía: los que no moderan pasiones son arrastrados a lamentables precipicios. Y creo que un poco de eso hemos conversado hoy, ¿no? Un abrazo a la distancia, doctor. Muchas gracias, don Jorge del Carrión. Muchas gracias. Buenos días. Gracias. Seguiremos viendo. Bueno, nos despedimos por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baño Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayllón 15498 AT. Grupo Ortiz.